Buenos días a todos, bienvenidos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 12, acompañarme. Sí. Lo voy a leer aquí, en la pantalla, junto a vosotros. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová y de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Voy a repetir esta palabra bastantes veces. 3 meses, 90 días. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hasta aquí, de momento. Bueno, acabamos de leer una historia un tanto enigmática, un tanto extraña, sobre el rey David, el rey de Israel, preocupado por el arca que simbolizaba la presencia de Dios. No olvidemos que el arca no era un mueble, un mero mueble, sino que simbolizaba la presencia de Dios, algo tremendamente sagrado, posiblemente lo más importante que había en aquel momento en la faz de la tierra. Le había sido quitado a Israel durante 20 años. Lejos del templo, lejos de los israelitas, así que algo tan especial para el pueblo de Dios fue ignorado por muchos años. Por quien ocupaba el trono en aquel entonces, el rey Saúl. Y de manera que David, ya estrenándose como rey, recién coronado, lo primero que quiere hacer es traer la presencia de Dios nuevamente al templo. Así que lo que hace es ir a buscar, la va a buscar, pero no tiene en cuenta que no la podían traer de cualquier manera. El arca no podría ser traída de cualquier manera. Habían establecido por Dios unas normas de parte de él. Tenía que ser traída a los hombros de los sacerdotes en unas astas a través de unas anillas que sostenían el arca, y además tenía que haber sido traído a mano. Todo esto parece ser que David lo ignoró. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta importancia de todos estos detalles que encontramos muchas veces en las Escrituras, que a veces nos llaman la atención? ¿Qué más da que sea así, que sea asá? ¿No? Porque Dios siempre prueba nuestra obediencia, aun cuando se trata de manipular
o aún más cuando se trata de manipular su presencia. Así que David parece ser que ignora eso y piensa que con las buenas intenciones pues es suficiente, no hace falta mucho más. Coloca el carro sobre bueyes, lo hemos leído, sobre aquellos bueyes, y durante el camino los bueyes tropiezan y el arca parece ser que se va a caer, y un servidor de David llamado Uza intenta sostener el arca pues con toda su buena intención, algo que por acto reflejo seguramente cualquiera de nosotros lo habríamos hecho, ¿verdad? Con el resultado que dice que Dios se encendió en furor, se enoja. Y enfadar a Dios no es fácil, pienso yo. Pero dice que se enoja, pues que esa no era la manera de movilizar el arca, ni tampoco ninguno podía tocar el arca así porque sí. Se trataba de la presencia de Dios, no de una mudanza del IKEA o de lo que os plazca. Así que Uza, tal como toca el arca, cae fulminado, muerto, paro cardíaco o lo que fuese. Y cuando David ve esto, parece ser que le tenía cierto aprecio a este hombre Uza, dice, wow, que nadie se mueva, no toquéis nada más, algo estamos haciendo mal. Y entonces David piensa, ¿qué vamos a hacer con el arca? ¿No lo vamos a dejar aquí en medio del camino, en medio de una huerta o donde sea? Porque está claro que como sigamos así, posiblemente puede morir más gente. Entonces parece ser que David mira alrededor suyo y justo enfrente suyo parece ser que hay un granjero que sale ahí entre las gallinas y las ovejas, bueno, esto lo añado yo, que se llama Obed-Edom. Así que el rey y sus servidores se abren paso entre la multitud y se dirigen hacia esa granja y habla con Obed-Edom y le dice, mira Obed, tengo un problemilla, tengo que dejarte algo. ¿Y qué es? Le diría Obed-Edom, no preguntes, pero tengo que dejártelo en tu casa. No creo que David le diera muchas explicaciones, porque si le dice, mira, este es el arca del pacto, que acaba de fulminar a alguien, pues aquel dice, no me lo dejes, que yo tengo hijos, tengo suegra, tengo de todo, y no aceptaría. Así que el granjero, quizás en su ignorancia, diría, bueno, pues, pónmelo por ahí. ¿Podéis imaginaros? Estamos hablando del arca del pacto. Este hombre acepta tener en su casa lo más importante que existía en aquel momento en toda la faz de la tierra. Se trataba de la presencia de Dios. Es como hoy en día lo que denominan el Santo Grial, la copa que el Señor utilizó en la última cena. El tesoro más preciado de todos los ejércitos de las naciones. Imaginaros si las naciones hubiesen sabido de que lo más preciado está en casa de un granjero. No sabemos si era un hombre culto o si no lo era, pero yo pienso, por lo que he podido leer, que no sabía bien de lo que se trataba. Y de pronto, un hombre desconocido se convierte en anfitrión de la presencia de Dios. ¿A cuánto os gustaría ser anfitrión de la presencia de Dios en vuestras casas? Así es como la presencia de Dios llega a la casa de un hombre común. No es ni sacerdote, que se sepa, y lo sagrado entra en casa del vecindario.
la Biblia está muy ligada con esto de las iglesias y las casas. En Hechos dice, Hechos de los Apóstoles, dice que todos los días, de casa en casa, no cesaban de predicar a Cristo. Y en todo el Nuevo Testamento hay algo especial cuando Jesús entra en una casa. Por ejemplo, Jesús dice que fue a casa de Pedro y sanó a su suegra. La presencia de Dios entró en aquella casa. Y Lucas también relata el incidente de cuando Jesús llegó a un lugar y miró hacia arriba y vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, baja, que voy a hospedarme en tu casa. Y Zaqueo, dice la palabra, que dice que se apresuró a descender con gozo, mientras que los demás murmuraban. No sé si la mujer le diría: oye, que la casa no está patas arriba. No lo sé si lo diría o no lo diría, pero no le importó a Zaqueo. Zaqueo con gozo cogió y dijo sí, aunque seguramente muchos murmuraron diciendo: ¿cómo que el Señor se hospeda en la casa de un recaudador de impuestos? ¿Tan bajo hemos caído? Jesús no le dijo a Zaqueo: ¿está purificada tu casa? Ni nada parecido, y Jesús fue por sorpresa a su casa y no le importó. Fue a la casa de Mateo, fue a la casa de Jairo, principal de la sinagoga, y a la casa de Simón el leproso, y a la casa de un fariseo, y a la casa de Marta, de María y Lázaro, donde habitualmente se hospedaba. Pero antes de que Jesús fuera a estas casas, muchos siglos antes, hubo alguien en la Biblia, hace muchos años, que tuvo la presencia de Dios en su casa. Y la Biblia explica que ese mismo arca, esa misma presencia, estuvo 20 años en su casa. De un tal Abinadab, lo hemos leído. 20 años en su casa y no le produjo absolutamente nada. El mismo arca en casa de este sacerdote, Abinadab, no le produjo absolutamente nada. Solamente dice la palabra que se lamentaba en pos de Jehová. Qué sorprendente. Y eso tiene que ver con la sensibilidad y tiene que ver con el respeto. Y yo lo que creo es que a Abinadab, después de 20 años, lo sagrado quizás se le volvió común. El arca del pacto era para él posiblemente no más que un mueble en un rincón. Y la presencia de Dios funciona como el arca del pacto. La magia y el poder, la magia entre comillas, y el poder no está en el arca, sino en la reacción que tengamos con lo sagrado y con el corazón. Es la fe la que mueve la mano de Dios, no es otra cosa. Y la mano de Dios no se mueve más o menos. Tú haces que la sientas o puedes hacer que no la sientas. Y el peor error que podemos tener los creyentes no es el Satanás, el diablo o no sé qué, sino la rutina. La rutina. Alguien dijo que la rutina es lo que nos mata. Y cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo novedoso se vuelve rutinario, cuando lo sorprendente transita por lo tedio, por el aburrimiento, entonces perdemos la sensibilidad. Se endurece nuestros corazones. Lo dice la Biblia, nuestra mentalidad se cauteriza. Y entonces ya no podemos recibir lo que Obed-Edom recibió. Porque él, igual que Abinadab, dice la palabra, que él recibió el arca en su casa. Y seguramente pensaría, pasar. Abinadab pensó, pasar, cuando la recibiría hace muchos años. ¿Dónde mejor va a estar que aquí? Porque se supone que yo la debo tener, yo soy un sacerdote, de manera que en mejor lugar que en mi casa no va a estar, ¿verdad?
¿a quién mejor que a mí? Yo soy sacerdote de la tribu de Leví, que quizás él se creyó digno en aquel momento de tener la presencia de Dios en su casa. Pues yo pienso que quizás justamente eso es lo que le hizo indigno. Y de repente, después de 20 años, entra de forma inesperada en la casa de un granjero. Y en tan solo 3 meses, en 90 días, en 3 meses, a este hombre le cambia la vida. Su vida dio un cambio de 180 grados en todo lo que hacía. ¿Cómo no iba a estar agradecido Obed-Edom? Y Obed-Edom, al igual que Jairo, que Mateo, que Marta, que María, que Lázaro, etc., ¿qué tenían ellos de bueno para que la presencia del Señor estuviese con ellos? Que llegaran a su casa. Si él era un hombre común, era un hombre normal, un granjero. Sin embargo, había algo diferente en él, puesto que en 3 meses, lo dice el verso 11, ¿me lo puedes poner? Eso es. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La vida de Obed-Edom cambia radicalmente. De pronto parece ser que todo prospera, la tierra se hace más fértil. Ahora es un hombre que es fructificado al 300%, de repente las cosas ya le salen bien, el viento sopla a favor. Si el arca entra en una granja de un hombre común, que nada sabe, y todo le prospera, en un trimestre, en 3 meses, ¿qué creen que pasaría si ese mismo arca, la misma presencia de Dios, entrase en casa de una persona cualificada, un sacerdote, que conoce la ley, que conoce la Torá, que sabe mucho acerca de Dios, que sabe sus fiestas, sus ritos y demás, que conoce a Abraham, que conoce a Moisés? ¿Qué sucedería? Pues la mayoría de nosotros pensaríamos, bueno, pues si entra en casa de un hombre así, bueno, si a Obed-Edom le prosperó un 300%, pues a él a un 500%, ¿no? La mayoría de nosotros pensaríamos así. Sin embargo, no es así. La Biblia dice que no, que el arca se quedó en casa de Abinadab 20 años, levita de la tribu de Judá, y no ocurrió absolutamente nada en aquella casa. Bueno, seguramente sí se llenaría de polvo. Y Abinadab no fue capaz de obtener ninguna bendición. Y sin embargo, al de la finca se la cambió en 3 meses. Quiero creer que a partir de ahí se corrió la voz del vecindario. Pero es lo que tiene, cuando el Señor bendice tu vida, suceden cosas. Los vecinos ven cosas si eres como has de ser. Se corrió la voz por el vecindario y llegó a los oídos del rey, y algún mensajero le diría al rey: mira, David, tengo un mensaje para ti acerca de Obed-Edom y del arca. Él diría: no me digas más. Se le han muerto los hijos, se le han muerto las vacas, se le han muerto todo. No, lo contrario. Dice: igual no fue una buena idea dejarla en su casa, que no es así. ¿Ya indemnizaré a su familia si ha pasado algo? Que no. Al contrario, las vacas han tenido más terneros que nunca, las gallinas ponen huevos a la velocidad de un lanzapelota, las vacas tienen tanta leche que dicen: no te vayas, que tengo más. Los tomates, como sandías. Todo es próspero, todo es bendecido. Cuando la bendición de Dios está en tu compañía, amigo mío, en tu casa, en tu familia, podrás ver cómo es la gloria de Dios. En solo 3 meses, Obed-Edom es bendecido en todas sus cosas. Ese mueble, entre comillas,
que estaba en su casa, que tipificaba la presencia de Dios, de pronto empezó a traerle bendición económica, financiera, todo lo que emprendía y tocaba era bendecido porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen aquí que eso está en tu casa hoy? Que su presencia está en tu casa hoy. En el campo, en la ciudad, bajo techo, bajo el cielo. La gloria de Dios no se ha ido. Sigue aquí a día de hoy, y yo lo creo. Y David escucha que esa bendición que está en casa de Obed-Edom es a causa del arca que reposa en su casa. Y entonces David dijo, voy a buscar el arca de Dios y la voy a traer nuevamente al templo, porque esto que ha producido en casa de Obed-Edom es lo que yo quiero que produzca en el templo. Y el rey se presenta a la casa de Obed-Edom por segunda vez. Un rey se presenta en la casa del vecindario. Aquel hombre alucinaría. Pero esta vez con una mala noticia. David le dice, vengo a llevarme el arca. El arca que tanta bendición le trajo a Obed-Edom. Igual le diría, mira David, no te la lleves. Yo si quieres te hago otra igual. Te hago otra igual y te la llevas, pero esta déjamela, que esta me ha ido de fábula. Ha cambiado mi casa, ha cambiado mis hijos, hasta mi suegra, ha cambiado a todos. Se ha vuelto buena, mi suegra. No te la lleves, si quieres yo te fabrico otra igual. Pero no coló. Y David dice la palabra que se la lleva. Y si alguien no conoce la historia, pensará que Obed-Edom con un pañuelo le diría, adiós, arquita, adiós. Pero no. Obed-Edom no reaccionó así. No se quedó ni triste ni deprimido. Obed reúne a su familia y les dice, familia, abandonamos todo. La finca, la tierra, todo lo que hemos prosperado, lo abandonamos. Y nos vamos tras el arca. Los hijos no dudan, la esposa no duda, qué raro. Porque vivieron años sin la presencia de Dios. Y en solo 3 meses vivieron lo que nunca habían vivido en toda su vida. La presencia de Dios. Y ahora el arca se está moviendo y nadie duda en moverse tras el arca. Vamos todos tras la presencia de Dios. El que tiene oído para oír, dice la palabra, oiga. Porque donde está la presencia del Señor, ahí está tu lugar y mi lugar. 3 meses bastaron en la casa de Obed para que afectara a todos sus hijos. Primera de Crónica 26, del 4 al 8, ahí aparecen sus nombres, los nombres de los hijos. Semaías, Jozabal, Joá, Zacar, Natanael, Amiel, Isacar, Peultai, vaya nombre, y dice la palabra que esos hijos fueron grandemente bendecidos y fueron fuertes para el servicio. Luego veremos a qué servicio se está refiriendo. Y los nietos de Obed-Edom también fueron bendecidos, fueron hombres y mujeres de Dios. Luego, si queréis, os puedo dar las citas. Algunas están medias escondidas en el libro de Crónicas y el libro de Samuel. Pero hay más. 3 meses en la casa de Obed-Edom fueron suficientes para inspirar a 68 parientes a servir a Dios. Primero, libro de Crónicas, capítulo 16, del 37 al 43. El hermano, el cuñado,
el primo, el suegro, la suegra, 68 parientes fueron influenciados positivamente. Porque un día, en la casa del abuelo, la presencia de Dios entró y se quedó 3 meses. Y 30 años después, que ahora no tenemos tiempo, sus nietos están sirviendo a Dios a causa de que el viejo granjero nunca pudo ser el mismo cuando la gloria de Dios entró en su casa. Yo imagino que la gloria de Dios se hizo palpable en Obed. Desde aquel día había algo distinto en su forma de hacer, en su mirar, en su aspecto. Algo diferente, porque la presencia de Dios es lo que tiene. Es que te seduce o es que seduce a unos y a otros. Muchos quieren tener lo que tú tienes. Dicen, yo quiero que mi rostro también refleje lo mismo, que las cosas también me vayan bien, porque cuando a todo les va mal, pues él prospera. Y no estoy diciendo de que esto es una licencia para pensar de que el creyente va de oca en oca y que todo le sale fabuloso. Esto no es así. La doctrina de la prosperidad la Biblia no la enseña. Pero sí que es cierto que el que vive en obediencia a Él, su vida es bendecida y Dios toca a esa mujer, a ese hombre, de tal manera que se convierte en alguien atractivo para los hombres. Y no digo que se vuelva más guapo, ni con más ojos azules, ni nada de todo esto, pero es así. Este deseo no es malo y es debido a su presencia. Todo le favorece, no porque tenga suerte, no porque Obed tuvo suerte, sino porque abrió su corazón a la presencia del Señor, a la presencia del Espíritu Santo. Y te digo una cosa, si la presencia de Dios entra en tu casa, hasta tus nietos se verán afectados. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Cuando una iglesia se pierde, cuando los ministerios empiezan a caerse, lo fácil es que ni los hijos ni los nietos conocerán la presencia de Dios. Y eso es una responsabilidad muy grande. Pero si la presencia de Dios llega a tu vida y la conoces, es imposible olvidarla. Es como el primer amor. Cuando se te olvida, que a veces nos ocurre, pero cuando la rememoras y dices, yo me acuerdo de aquellos tiempos, cuando yo lloraba, cuando la palabra penetraba en mi corazón y me conmovía, la presencia de Dios es algo que no puedes olvidar, no la puedes olvidar. Obed-Edom no la olvidó y se la enseñó a sus hijos y a sus nietos. Dice la palabra hasta la 3ª generación. 3 meses. 3 meses bastaron para cambiar a un granjero en un adorador. Primer libro de Crónica, 15:21. Fijaros hasta dónde llegó el cambio. Matatías, Elifedeu, Mignías, Obed-Edom, Jeiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Pero ¿cuándo ha aprendido este hombre? Cuando habla de octavas, pertenecía a un, ¿cómo se dice? A un concierto, a un, no me sale la palabra, a una orquesta, gracias, perdón. Pertenecía a una orquesta. ¿Cuándo ha aprendido este hombre, un granjero, a tocar el arpa? Pues eso aparece semi-escondido en la Biblia. El mismo Obed-Edom de cuando se llevaron el arca, no sé si regalaron la finca o si se la malvendieron, no lo sé, pero lo que sí sé es que todos fueron tras el arca. Y tú dices, ¿y qué va a hacer un granjero en el templo? ¿A sembrar tomates? Pues una de las cosas que hacía era cantar
y era tocar el arpa. Pero ¿desde cuándo aprendió este hombre? No lo sé. He indagado de arriba abajo sobre Obed-Edom y no dice absolutamente nada acerca de que fuera músico antes, o levita, o tuviese alguna habilidad especial. Era granjero, hijo de granjero. Yo no sé qué pensó cuando tomó la decisión de ir detrás del arca. A cosechar, a sembrar en el templo. Pero lo que sí sé es que bastaron 3 meses para transformarlo en un trabajador en un adorador. Dios cambió a un trabajador en adorador. Dice que tocaba el arpa en la octava, es decir, en una orquesta. Y Dios lo transforma en un adorador, en un músico. Y yo lo entiendo. Porque quien ha gustado la presencia del Señor no puede estar cerca de su presencia sin adorar, sin cantar, aunque lo hagas muy mal, aunque lo desafines como un gallo constipado. Como sea, en el baño, en la cocina, donde sea, pero vas a ser un adorador. Necesitamos a más Obed-Edom. Pero esto no acaba aquí. En Primera de Crónicas 15:24 nos dice que bastaron 3 meses para que lo hicieran guardián o portero del templo. Este hombre no paraba. Yo no sé si Obed le diría a David, mira a ver si puedes enchufarme, como se suele decir, ¿no? Yo no sé hacer grandes cosas, pero si quieres me pones cerca de esa puerta y yo te la guardaré. Y David dijo, vale, te voy a poner de portero, a guardar el arca del pacto, a vigilar quién entra y quién sale, y vigilar quién es digno y quién no es digno de entrar en las despensas, en los apartados del templo. Él había demostrado sobradamente en su casa que la sabía cuidar, que era digno de esa labor, de ese servicio, de ese ministerio. Esto tiene una reflexión para todos nosotros. Escúchame bien, si todo el tiempo que estuvo en tu casa no supiste cuidar su presencia, no pretendas ser un cuidador de su presencia en el mundo exterior. Si no pudiste tener la gloria de Dios en tu casa, si no supiste hacer devocionales con tus hijos, leerles la Biblia, llevarlos a la iglesia, a donde fuese, si no supiste bendecirlo por la noche, orar con ellos, gastar tiempo con ellos, si no lograste que la paz del Espíritu estuviese en tu hogar, no pretendas que Dios te saque de ahí y te dé un ministerio. Raquel, Cristian, Jean-Paul, esto me es fácil decirlo, pero yo soy francés, me lo has puesto fácil, oye. Será sin duda una bendición para vosotros. Pero no olvidéis que el Señor os demandará responsabilidades de vuestro cuidado y vuestra enseñanza a Él. Instruir al niño en sus caminos para que cuando sea adulto, dice la palabra, no se aparte de esos caminos. Porque nunca cuidarás la presencia de Dios en el templo, entre comillas, ya me entendéis, si primero no lo has hecho en tu hogar. Aún estás a tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana, nunca es tarde. Obed-Edom la cuidó en su hogar, 3 meses bastaron. Obed-Edom no dijo a David, no me digas que había que cuidarla, habérmelo dicho, y yo no sabía.
Yo pensaba que eso incluso se podía desmontar y se podía guardar en algún sitio. En mi casa es pequeña, no tengo sitio. La puso en un rincón que no estorbara. No dijo nada de todo esto. Él la cuidó. Mira, David, la he tenido, la he cuidado, la he mimado. Te la devuelvo impecable. Y David diría seguramente, si este hombre la cuidó, sin guardias reales, ni hombres armados, porque pensar que si algún rey de cualquier lugar se hubiese enterado, o algún gamberro se hubiese enterado de que la presencia de Dios estaba en casa de un granjero, en una finca, ya os puedo decir yo que habría desaparecido y toda la familia habría muerto, pero a él no le importó. Entonces, si Obed-Edom cuidó lo más valioso, entonces también podrás ser guardián en el templo, estoy seguro que podrás hacerlo. Y se convirtió en un portero de la presencia del Señor. Un granjero. Si tú quieres servir a Dios en la iglesia y fuera de ella, primero debes hacerlo en tu casa. Dile a Dios, quiero que mi casa sea una casa a tu servicio. Aquí no va a haber cosas feas. Aquí habrá respeto a tu nombre, a tu palabra. Será una casa purificada, no legalista. No legalista. Y cuando Dios vea esto, dirás, yo te puedo enviar a las naciones, abrir puertas en tus negocios, puertas a donde vayas, yo te bendeciré, yo lo haré. Pero dice más, dice que Dios, primero libro de Crónica 26:15, dice que Dios le entregó las puertas del sur. Y a los hijos les dijo, vosotros seréis los encargados de las provisiones del templo. Se ocuparán del grano, del vino y del aceite. Imaginaros, el aceite, en las escrituras tipifican la unción, el grano tipifica la prosperidad y el vino tipifica la alegría, el gozo. Sus hijos se aseguraron de tener prosperidad, unción y felicidad por el resto de sus vidas. ¿Quieren estos para sus hijos? Porque si tienes a Dios en tu vida y estas tres cosas, ya eres millonario. Que yo sepa, desde siempre, quien maneja las provisiones nunca ha pasado hambre. ¿O habéis visto a alguien que tenga una panadería y sea delgadito? Que pase hambre. ¿Habéis visto alguna cocinera o cocinero que diga, no, yo lo cocino, pero yo no lo pruebo? Sí, ¿y qué más? Y para Obed-Edom le voy a entregar las puertas del sur. Tus hijos serán los administradores, pero a ti te voy a entregar las puertas del sur, para que sea de bendición al sur, llevando esas tres cosas que te he dicho, que acabo de mencionar. Yo creo que a nosotros aquí en Jaime Roch, el Señor también nos ha entregado las puertas del sur, para que aquí podamos abastecer a hombres y mujeres que busquen a Dios y llevarles unción, prosperidad y gozo de parte del Señor. Conclusión, 3 meses, solo 3 meses bastaron. ¿Quién quiere la presencia del Señor en su vida, en su familia, en su hogar, en mis sentimientos, en mis hijos, en mis nietos? ¿Quién la quiere? Porque el Rey quiere y puede poner la gloria en tu casa. Él te dice, ¿habrá lugar para mi presencia en tu casa? ¿Me harás un sitio para guardar mi gloria? ¿En tu corazón, en tu mente, habrá lugar? Hazme lugar, dice el Señor, y yo te bendeciré todas tus cosas, tu familia, lo que emprendas, lo que toques,
donde camines, lo que sueñes. Quizás los planes no serán los que tú quieras o lo que habías pensado, pero te bendeciré. Y aquí lo dejo. Y que el Señor nos ayude y no nos olvidemos que el Señor sigue buscando muchos Obed Edom. Que el Señor nos ayude.